familia, estamos muy emocionados. Estamos aquí al frente de la iglesia de San Crisógono en Roma. Es una parroquia de la Orden Trinitaria y Beata Ana María Taigi fue enterrada aquí. Cuando murió, su cuerpo fue traído y está enterrado aquí. Cuando empezamos a escribir acerca de los místicos y comenzamos a planear estos programas para ustedes, no pensamos tanto en ellos como modelos para imitar, porque pensábamos que los místicos están un poco alejados de lo ordinario. Esto no fue el caso con Ana María. Ella era como ustedes, una hija, una esposa y una madre. Ella vivió esa vida y se hizo una terciaria, miembro de una tercer orden. Y como nuestro obispo estaba diciendo, es tan importante, especialmente hoy, cuando se les está diciendo a las mujeres que sus vidas no son importantes. Aquí, Ana María Taigi primero fue esposa y madre y luego una mística. El 29 de mayo de 1769, una niña nació de María Santamasi y Luigi Gianetti en Siena. Nuestra pequeña futura beata, Ana María Taigi, proviene de una familia muy respetada. 2 meses y medio después de su nacimiento, nació Napoleón Bonaparte I, quien destruiría y saquearía todo lo que era bueno y santo. Sus antecedentes eran como los de ella, en que él vino de una familia de la clase media que había caído en tiempos difíciles. Así como Napoleón buscaría conquistar el mundo con sus promesas vacías, Ana María viviría solo para servir a su Señor con su vista puesta en el cielo. Fue bautizada un día después de nacer en la iglesia de San Juan Bautista. El negocio de su padre Luigi fracasó y a la edad de 6 años su familia se mudó. Nos podemos imaginar a ese pequeño grupo empobrecidos caminando hacia Roma. Se establecieron en la área del Monte de Roma, un lugar repleto de familias metidas en casas calurosas y pequeñas. Luigi encontró un trabajo de criado. Ana María fue a la escuela, se enfermó y no pudo continuar su escuela. Nunca regresó a la escuela. Su familia necesitaba que permaneciera en la casa. Esta muchacha, a la que nunca se le enseñó a escribir, un día dictaría volúmenes de mensajes que ella había recibido místicamente del Señor. Ana María hizo su primera confesión a la edad de 7 años y fue confirmada a los 11 años en la iglesia de San Juan de Letrán. A los 13 años hizo su primera comunión. Cuando Ana María cumplió los 16 años, era impresionantemente bella. Pronto comenzó a notar ojos que la miraban constantemente. Disfrutaba ir a los bailes y se encontró no solo gozando de la atención y las miradas elogiadoras, sino que empezó a complacerse con los halagos, preocupándose por su apariencia hasta que un día se dio cuenta de que su nueva vanidad podría llevarla al pecado. Todos los que testificaron en su beatificación afirmaron que ella no cayó víctima ni siquiera al pecado venial, como resultado de esta tentación pasajera. Aún durante este tiempo, Ana María nunca dejó de rezar, recibiendo la Santa Comunión cada domingo, al igual que asistiendo a misa diariamente. Se les pidió a todos los feligreses que rezaran por el Papa Pío VI, quien estaba tratando de disuadir al emperador Franz Joseph y a su ministro de convertir a la iglesia en una iglesia herética del Estado. Ana María tuvo una locución interior. Sintió al Señor hablándole a su corazón. Ella debía de ofrecerse como una víctima a Dios para el triunfo del pontificado sobre las fuerzas enemigas que deseaban destruir a la iglesia. El padre de Ana María consiguió una posición en el Palacio Macarani. La dueña del palacio, Madame Serra, necesitaba una criada. Él recomendó a su hija Ana María. Madame Serra estaba tan complacida con Ana María que le ofreció un puesto a su madre. Así que toda la familia Gianetti se mudó al palacio con sus pocos bienes. El Señor le envió a Domenico Taigi a su vida. Después de llegar a la entrada de servicio del palacio, al ver a la hermosa Ana María, estaba convencido que se casaría con ella. La misa de boda se celebró en la iglesia de San Marcelino en el Corso el 7 de enero de 1790. Una cena festiva le siguió a la ceremonia, pero muy pronto descubrieron que los noviazgos y lunas de miel pronto pueden convertirse en pesadillas. Era un matrimonio de un cordero y un león, pero en vez de león comerse al cordero, el cordero domó al león.
El príncipe Chigi mantuvo a Domenico en su servicio y la pareja se mudó a 2 cuartos en el primer piso del Palacio Chigi. Cuando vivieron en el Palacio Chigi, vivieron en 2 cuartos pequeños. Ya para el año 1817 había 12 personas viviendo en estas 2 habitaciones. El príncipe, viendo que esto era una situación imposible, los mudó del Palacio Chigi al Palacio Fiorelli, que está detrás de nosotros, y vivieron aquí por 7 años. Ahora, a Domenico le encantaba ver y oír la admiración que todos sus amigos tenían de la belleza de Ana María. Ella, siendo una muchacha joven de 20 años, le gustaba andar bien vestida, y su única debilidad en ese tiempo era la vanidad. Pero Dios tenía un trabajo que se tenía que hacer. No esperaría por mucho tiempo para que Ana María creciera. Estamos en el periodo aterrador de 1790 a 1791. La revolución en Francia estaba aumentando su violento ímpetu. En París, una asamblea constituyente fue formada por un grupo de renegados e inadaptados que tomaron posesión de la propiedad de la iglesia. Cerraron abadías, conventos y capítulos religiosos. A los religiosos los echaron del país y las iglesias fueron profanadas en las más viles formas. El Papa Pío VI condenó la asamblea renegada y su cruel masacre del rey y los miles y miles de personas laicas, al igual que a sacerdotes y monjas. La asamblea tomó represalias decretando el fin del pontificado y de la misma iglesia en Francia. Aunque la noticia de estos acontecimientos habían llegado a Roma, Ana María y su joven esposo estaban demasiado ocupados viviendo su vida de casados como para prestar demasiada atención. Un día, mientras Ana y Domenico daban un paseo afuera de la Basílica de San Pedro, ella fue arrojada contra un sacerdote de la orden servita. El padre Ángelo nunca antes había visto a Ana María, pero una voz interior le dijo: «Presta atención a esta mujer porque la he de confiar a tu cuidado y trabajarás por su transformación. Ella se santificará porque la he escogido para que sea una santa». Ana María tenía 21 años de edad y estaba luchando entre su deseo de complacer a su esposo y la atracción del Señor. Fue a confesarse a la iglesia donde ella y Domenico se habían casado y con más de una poca de aprensión entró al confesionario y empezó a hacer su confesión. Estaba ante el sacerdote con quien se había tropezado en la Basílica de San Pedro. Él le dijo: «Así que por fin has venido, mi hija. Nuestro Señor te ama y quiere que pertenezcas totalmente a Él». El padre Ángelo le dijo todo lo que el Señor le había dicho frente a la Basílica de San Pedro. Ana María sabía que era tiempo de pedirle a Domenico que le permitiera vivir sin los lujos que él tanto le gustaba darle. Él dijo que sí. Su primer confesor, el padre Ángelo, pronto descubrió que era algo complicado para él y la mandó a Monseñor Strambi, quien permaneció con ella, aconsejándola y recibiendo consejo de ella hasta que lo hicieron obispo de Macerata. Él la recomendó a un sacerdote pasionista, padre Felipe Salvatori, quien expuso sus dones a tanta gente que atrajo a una multitud de personas a la casa de Ana María. Se buscó a otro confesor. Esta vez Ana María fue al padre Ángelo, quien le recomendó que se hiciera una terciaria de la Orden de la Trinidad. El padre Ferdinand de los Trinitarios sería su nuevo confesor. Ana María le pidió permiso a Domenico para hacer una terciaria y de nuevo dio su consentimiento. Todo siguió bien hasta que el padre le dijo que ella habría de vivir con Domenico como hermano y hermana. Domenico de plano se negó. El padre Ferdinand luego le ordenó que vistiera su hábito en la calle. Domenico se rebeló, insistiendo que no era propio que una mujer casada vistiera como una religiosa, especialmente estando encinta. Ana y el Señor estaban de acuerdo y ella cambió de confesores. Jesús le dijo que Él la compensaría por lo que faltaba en sus confesores. Él la guiaría en el camino de la perfección y lo hizo por 50 años hasta el día de su muerte. Como ella no sabía escribir, ella dictaba a los secretarios del sacerdote todo lo que el Señor le decía, especialmente a uno que más adelante se convertiría en el cardenal Pettecini. Esto fue crucial cuando la causa de su beatificación fue abierta. Ana María siempre se preocupaba si era el Espíritu Santo o el Espíritu malo quien le estaba hablando. El Señor le dijo que habría de saber que era Él quien le estaba hablando. Ella experimentaría sentimientos de compasión, serenidad, pesar por sus pecados y sobre todo humildad. Un día después que Ana María Taigi recibió la comunión aquí, entró en un éxtasis y el Señor le habló. Él le dijo: «Estoy dentro de ti ahora, me has recibido y yo te abrazo, te doy fortaleza para la senda que has de caminar y ni siquiera estás consciente de mi presencia en ti.
permíteme abrazarte, permíteme sostenerte en mis brazos y no tendrás miedo de caminar a donde quiera que te guíe. Ana María ve el futuro en la luz del sol. Cuando se aproximó a la puerta de su casa, Ana María vio lo que parecía ser un sol deslumbrante, rodeado de una corona de espinas, con 2 espinas envueltas alrededor en forma de un abrazo. Una mujer joven estaba sentada en el centro y parecía estar meditando. Se le hizo entender a Ana María que ella representaba la sabiduría eterna. Una capa neblinosa cubrió el sol, atenuando el brillo de sus rayos. Una voz interior le dijo que esto se despejaría y la luz se haría más brillante conforme ella alcanzara un grado más alto de purificación. Ana María Taiji ha recibido el don de poder ver dentro del sol todo lo que ocurre en los corazones de los hombres, de ver el futuro, lo que ha de ocurrir. Ana María recibió el don de poder ver dentro del sol, y tal pareció que todo el mundo se volvió en contra de ella. Su esposo estaba disgustado, discutieron, y ella sufrió una tremenda depresión. Ella estaba realmente en un estado de confusión, un ataque después de otro. Y ella vino a esta iglesia, que era una iglesia favorita de ella, y rezó al frente de este crucifijo. Mientras lloraba y desahogaba su corazón al Señor, Él le dijo: te he dado a mí mismo, te he unido a mí en la comunión para ser tu fortaleza. ¿A qué Señor sigues? ¿Sigues al Señor que es pobre y sufre de dolor, humillado y herido? ¿O sigues al que era popular, a quien todos escuchaban pendientes a cada palabra que salía de su boca, el sanador, el triunfante? Ella dijo: yo cargo la cruz, tu cruz, Señor. Lo que tú me envíes en esta tierra, lo cargaré en dolor y humillación, anticipando el triunfo de la cruz contigo en la otra vida. Por 47 años ella penetró las profundidades del infierno y voló a las alturas del cielo. Ella vio naufragios en mares lejanos y oyó los gritos angustiados de los que se ahogaban. Ella entró en prisiones en China y Arabia y oyó los gritos agonizantes de los prisioneros cuyo único delito fue que eran sacerdotes. Ella sufrió con ellos al ser testigo de la tortura inhumana soportada por religiosos, esclavos y prisioneros por igual. Jesús le dijo que ella habría de convertir pecadores, consolar gente de todos niveles de vida, sacerdotes, obispos, religiosos y hasta su vicario, pero también le advirtió que conocería gente falsa y traicionera, que ella sería menospreciada y ridiculizada, y escándalo sobre ella sería propagado, pero que ella viviría todo esto por amor a él. La noticia se difundió a pesar de todos sus esfuerzos de quedar en el anonimato. Obispos, reyes, reinas, papas y santos venían para aprender los misterios del cielo de esta mujer joven y humilde. Nosotras podemos cambiar al mundo. Somos las madres del mundo. De modo que podemos hacer una diferencia aquí mismo donde estamos, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, cada una en su propia vocación, en el horario de Dios, haciendo su voluntad y no la nuestra. Ana María Taiji nunca buscó ser famosa, nunca buscó reconocimiento, nunca buscó recompensa por cualquiera de las curaciones de la cual ella fue parte o por los consejos que ella dio. Ana María Taiji solo quería hacer la voluntad del Padre y sabía que ante todo era a través de la obediencia a su esposo. Ana María fue ante todo esposa, madre e hija. Como esposa, su esposo declaró en la causa de su beatificación que ella nunca faltó a sus obligaciones hacia él y pedía poco para ella misma. Dejaba de hablar con la realeza, con obispos, hasta con papas para atenderlo cuando regresaba a casa de su trabajo. Cuando acababa de servirle, ella reanudaba sus tareas ordenadas por el Señor. Como hija, Ana María nunca perdió la paciencia con su madre. Cuando le pedía a su mamá que la acompañase a misa, la mamá le contestaba en forma vehemente: no te metas donde no te llaman, pero Ana María nunca dejó de rezar por ella.
Como madre, sus hijos declararon en su beatificación que su madre siempre los puso a ellos y sus necesidades antes que todas sus obras de caridad. Su hija Sofía dijo que su madre crió a todos sus hijos enseñándoles a conocer y amar su fe. Al madrugar temprano en la mañana, la familia empezaba su día con oración. Después de cenar, antes de acostarse, rezaban juntos el rosario. Doménico declaró que ella tenía un altar pequeño en su cuarto donde siempre tenía una lámpara votiva prendida enfrente a una pintura de la Virgen María y un crucifijo. El aceite de esta lámpara fue un instrumento que el Señor usó muchas veces para lograr muchas curaciones milagrosas. Así como una buena y santa vecina, Ana María era generosa con su esposo, madre e hijos. Era también caritativa con sus vecinos, aun con aquellos que se burlaban de ella y la acusaban de brujería. Ana María vio en el sol y previó a Napoleón Bonaparte confiscando todos los bienes papales. Napoleón envió a uno de sus generales para ocupar a Roma. El saqueo y profanación de las iglesias comenzó. Esto fue un golpe de muerte. El Papa Pío VI murió poco después. Ana previó el día y la hora de la elección de su sucesor a la silla de Pedro. Dios cuidó a Doménico, Ana María y toda su familia. Ellos y otros que asistían a misa salvaron su vida durante la sistemática matanza de los ciudadanos de Roma. El nuevo papa fue elegido el 14 de marzo de 1800 y el 3 de julio de ese mismo año, el abatido Papa Pío VII entró a los restos sangrientos de lo que había sido una ciudad santa y gloriosa. El don de sanación le fue concedido a Ana María por Jesús poco después de su conversión. Ella se estaba muriendo. Jesús se le apareció, vestido con una gran capa azul. Tomó la mano izquierda en la de él y le dijo que ella habría de ser su esposa. También le dijo que con esa mano ella haría curaciones y así fue desde ese día. Entonces él le dijo que se levantara de la cama, puesto que ya estaba curada. Ella, quien fue un instrumento de sanación para otros, enterraría a 4 de sus hijos antes de su muerte. Ella amaba a sus hijos apasionadamente. La fuerte y valiente mujer santa preparó los cuerpos de sus hijos y los puso en sus sudarios, pero nunca perdió la fe en Dios. Confiaba en Él incondicionalmente. La nieta de Ana María se desgarró la pupila de su ojo al estar jugando, y el doctor le dijo a la familia que la vista de ese ojo la había perdido para siempre y que había toda probabilidad de que la criatura perdiera la vista del otro ojo. Ana María hizo la señal de la cruz con un poco de aceite de la lámpara que ardía ante una estatua de Santa Filomena, y la niña pudo regresar a la escuela al día siguiente, su vista recobrada por completo. Doménico sufrió un ataque y se desmayó en la calle. Cuando se despertó, Ana María estaba arrodillada a su lado rezándole a la Virgen María. Fue curado instantáneamente sin más problemas debido al ataque. Algún tiempo después, Doménico empezó a sufrir dolores de cabeza insoportables. Andaba por las calles como un errante medio loco y actuando como un demente. Ella no tenía miedo de acercársele a su esposo. Hizo la señal de la cruz en la frente y no solo quedó curado inmediatamente, sino que nunca más sufrió esta enfermedad de nuevo. Una de las curaciones particularmente mejor conocidas fue la de María Luisa de Borbón. Esta reina destronada estaba encerrada en un convento con una pequeña contingencia de su corte real. Estaba afligida inconsolablemente, casi volviéndose loca, y contrajo epilepsia. Habiendo escuchado de la curación milagrosa de una princesa, mandó llamar a Ana María. Le pidió que intercediera por su sanación ante Dios. Ana María la bendijo con una estatua de la Santísima Virgen, diciéndole que confiara en la Madre de Dios. La reina quedó completamente sana y le contó a todos en Roma lo que había sucedido. Ana María fue un instrumento de conversión. Había un sacerdote que había traicionado el sacramento de orden sacerdotal y había dejado la iglesia para convertirse en un protestante. Accedió a ver a Ana María. Lo que vio al entrar a su morada austera fue una mujer que llevaba puesto un tocado en forma de un cono de una pobre mujer trabajadora. También llevaba un vendaje en su cabeza para cubrir las heridas infligidas por el demonio. Ella le pidió que se sentase. Le dijo todos los pecados que había cometido. Al principio estaba asombrado a todo lo que ella le había revelado, pero pronto el orgullo tomó control de él y volvió a ser de nuevo el ser arrogante de siempre. Ella le envió el mensaje de que sus días estaban contados. Pronto cayó enfermo de gravedad y luego le envió el segundo mensaje de que nunca se levantaría. Él se arrepintió de sus pecados, los confesó y murió en paz con el sacramento de la extrema unción. Una vez vino a misa aquí y recibió la comunión con el cardenal y algunas otras personas, y de pronto entró en éxtasis. El cardenal esperó un rato y luego le ordenó que saliera del éxtasis, e inmediatamente salió del éxtasis para no detener más al cardenal y a la otra gente.
Este era un lugar favorito de Ana María Taiji. Solía venir aquí a menudo, muchas veces caminando sin zapatos, siempre en reparación por los pecados de otros y por los de ella, y siempre por la salvación de su familia y todas las almas pobres. Un día en particular, después de haber recibido la Santa Comunión, entró en éxtasis, y esto fue al frente del crucifijo que le habló a Santa Brígida. Y cuando entró en éxtasis, nuestro Señor le habló y dijo: esta basílica se quemará debido a los pecados que son cometidos, los abusos cometidos en esta iglesia. Poco después, la iglesia de San Pablo Extramuros se quemó completamente. Confiaba en nadie excepto en Dios. Rehusaba recibir regalos de aquellos a quienes ella había ayudado de alguna manera, diciéndoles: yo no sirvo a Dios para recibir premios personales. Denle gracias a nuestra Madre María Santísima, no a mí. Ana María era auténtica, era humana. En su proceso de beatificación contaron de la vez que ella fue a la iglesia de San Pablo Extramuros para decirle a nuestro Señor que no tenían más pan. Él le dijo que fuera a casa y que ahí lo encontraría. Cuando llegó a casa no encontró pan, sino una carta conteniendo un cheque por la cantidad de dinero suficiente para comprar pan. Príncipes, reyes, reinas, cardenales, todos trataron de usar alguna clase de engaño para tratar de ayudarla sin que ella lo supiera, pero lo averiguaba por medio del sol y lo rechazaba. Nuestro Señor quería que dependiera de él completamente y le dio la fortaleza para caminar ese camino. Ana María sufrió la noche oscura del alma por 20 años, a veces con poca comprensión y apoyo terrenal. Dios habría de sumergirla desde los días gloriosos de su consuelo hasta la desolación de la noche oscura del alma. De repente comprendería el significado de la corona de espinas alrededor del sol. No era suficiente que el cielo le había cerrado sus puertas. Sus fuertes dolores de cabeza aumentaban los viernes a tal extremo que le era difícil pararse, mucho menos el poder hacer qué hacer. Estas veces no podía hacer nada más que acostarse. Su cabeza era como la de Jesús cuando fue coronado con la corona de espinas, y el dolor atravesando sus ojos al igual que toda su cabeza. Su consuelo más grande era Jesús en la Eucaristía. Una vez durante la misa, cuando el sacerdote se volteó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, la hostia consagrada saltó de sus manos y se deslizó por el aire. Se suspendió en el aire por un momento y luego voló hacia Ana María, donde llegó a parar en sus labios. Cuando recibía a nuestro Señor en la Eucaristía, perdida completamente en éxtasis, que a menudo caía al suelo como si hubiera sido derribada por un rayo, permanecía sin movimiento hasta que el sacerdote le ordenaba que se levantara. Consagró todos sus viernes al Sagrado Corazón de Jesús. Mientras podía físicamente, caminaba descalza a la prisión Mamertine, donde adoraba el crucifijo. Continuó rezando por las almas pobres, costándole un gran sacrificio tanto físico como espiritual. Estas almas pobres no dejaban de pedirle su ayuda. Un día durante la misa experimentó un dolor y agonía insoportable. Luego, durante la misa siguiente, ella vio a las almas pobres por las cuales había estado rezando para que fueran liberadas del purgatorio subir hasta el cielo. Ana María sufrió por casi 50 años. Vio al emperador Napoleón gobernar a la iglesia como si fuera parte de su ejército, diciendo que como el Papa y sus prelados eran débiles, que era su deber, concedido por Dios como emperador supremo del mundo, de gobernar sobre toda la iglesia. Ana María, por medio del sol, siguió los pasos de Napoleón desde los primeros días como teniente hasta su deseo sangriento de gobernar el mundo y a la iglesia, hasta su muerte solitaria y miserable en la isla de Elba. Ella vio su fin humillante en una isla solitaria. Ella la describió a su confesor la muerte de Napoleón más de 2 semanas antes de que su madre escuchara de su muerte. Ana María vio su tumba y su funeral. Como Napoleón le había hecho a otros, él pagó con lo mismo. Sus últimos días los pasó con ratas, piojos e insectos como sus compañeros y un carcelero cruel que se complacía en reducirlo a un estado lamentable. Ana María previó su propia muerte. Al estar parada frente al crucifijo en San Pablo Extramuros, le dijo al obispo Natale: es la última vez. Acababa de recibir la Sagrada Comunión y sintió una ola de paz. Nuestro Señor le habló: vive en paz, mi hija, y no te preocupes por lo que la gente diga de ti. Pronto estarás conmigo en mi reino. El 26 de octubre del año 1836, Ana María cayó en cama para nunca más levantarse. A las 4:30 de la madrugada del 9 de junio de 1837, nuestra futura beata cerró sus ojos y quedó en silencio. Jamás volvería a mirar dentro del sol en la tierra.
pero sería una señal y una inspiración para aquellos de nosotros que no hemos entrado a la vida religiosa, pero que queremos servir a nuestro Señor. El Papa Pío IX introdujo la causa de su beatificación en 1863 y el 30 de mayo de 1920 el Papa Benedicto XV elevó a Ana María Taigi a la lista real de los beatos. Poco después fue proclamada por el mismo Papa protectora especial de madres, de familias y patrona de la Unión Católica de Mujeres. Cuando el Papa Pío se enteró de que Ana María había deseado ser enterrada en la iglesia de los Trinitarios, él hizo que trajeran su cuerpo a la Basílica de San Crisógono, donde se encuentra hoy día. Alabado sea Jesucristo. Gracias familia por ver este programa. Este es uno de más de 200 libros y videos de venta en Journeys of Faith. Estos son perfectos regalos para cumpleaños, confirmaciones, primeras comuniones. Siempre que piensen en un regalo, den nuestros libros y videos. Escríbanos a la dirección a su pantalla o llámanos al 1-800-633-2484.